Ok, entonces hoy vamos a ver este capítulo que se llama fotosíntesis, ¿ya? Cualquier duda, cualquier cosa, ustedes me lo hacen saber. Bueno, hay hartas cosas por ver con respecto a la fotosíntesis, pero la vamos a ir haciendo corta, ¿cierto? Voy a ir viendo las cosas más importantes y que tenemos que saber, ¿ya? Ya, vamos a partir de lo más básico. La fotosíntesis, como yo creo que todo el mundo sabe, es este proceso que realizan las plantas, ¿cierto? En donde a través de la energía de la luz, del sol, las plantitas son capaces de generar glucosa y también oxígeno. Cuando ustedes eran chicos, probablemente los profes o las profes de básica, a ustedes les dijeron que las plantitas hacían fotosíntesis y podían generar su propio alimento, ¿cierto? Y ustedes decían, ah, qué lindo, ¿cierto? Su propio alimento. Pero, ¿qué significa su propio alimento en biología? En biología, su propio alimento significa generar su propia glucosa, ¿ya? Ese es su propio alimento. Y claro, pues porque la glucosa, como ustedes recordarán de hartas clases atrás, cuando vimos metabolismo celular, la glucosa es el motor básico para hacer andar las mitocondrias, ¿cierto? Para que las mitocondrias pesquen esa glucosa y puedan obtener a través de ella energía. ¿Me explico? Entonces, es súper importante esta glucosa para todos los procesos biológicos. Por lo tanto, necesariamente, ¿cierto? Necesariamente, tiene que estar presente esta glucosa para poder generar metabolismo. ¿Y cuál es la ventaja que tienen las plantitas con respecto a nosotros? De que como ellas hacen fotosíntesis, ellas pueden obtener su propia glucosa a partir de este proceso. Entonces, como la pueden obtener a través de este proceso, se ahorran de comer, cosa que nosotros, como nosotros no hacemos fotosíntesis, nosotros tenemos que tomar esta glucosa de algún lado. ¿Y de algún lado qué significa? De la comida. ¿Me explico? Entonces, por eso nosotros tenemos que comer. Porque como nosotros no hacemos fotosíntesis, tenemos que obtener la glucosa de algún lado. ¿Y de dónde viene? De la comida. Por eso nosotros tenemos que comer y las plantitas no lo necesitan porque a través de este proceso de manera autónoma lo logran hacer. Algo bien interesante es que la fotosíntesis, para poder hacer la glucosa, y eso es lo más choro de este proceso, es que los reactantes de esta reacción, que son el CO2 y el agua, y la energía lumínica, la energía del sol, son puras cuestiones inorgánicas. El CO2 es inorgánico, el agua es inorgánica y evidentemente la luz con mayor razón es inorgánica. Entonces, a través de puras cosas inorgánicas, la planta es capaz de formar una molécula orgánica. Y eso es lo más interesante de todo este proceso. Porque cuando usted a una plantita le da CO2, le da agua y le da luz, ¿cierto? Algo hace que genera glucosa y oxígeno. Este oxígeno en parte lo libera y es el oxígeno que nosotros respiramos, ¿cierto? En este momento, ese oxígeno viene de alguna planta que, no una, pero un montón de plantas que están liberando oxígeno. Y también este oxígeno en parte no lo libera completo. Uno podría pensar que, claro, pues así como que el oxígeno es como el desecho de la planta. Claro, en parte sí, porque es el desecho de este proceso, pero ese oxígeno también le sirve a la planta. ¿Por qué? Porque, bueno, las plantas también tienen mitocondrias y las mitocondrias funcionan con oxígeno. Entonces, este oxígeno también es vital para las plantas. Entonces, en parte lo liberan al ambiente y en parte también se quedan con él, ¿cierto? Para poder hacer todo este proceso cíclico de manera correcta. Entonces, eso es lo más interesante de este proceso fotosintético, que yo a través de cosas inorgánicas puedo formar un compuesto orgánico muy importante, como es la glucosa, y que este oxígeno que se forma es el que se libera al ambiente en parte, y en parte también se queda dentro de la planta para generar, ¿cierto?, la posibilidad de que la planta también haga todo el metabolismo aeróbico que necesita, ¿cierto?, de la presencia de oxígeno para poder realizarse. Además, otra particularidad y peculiaridad interesante de la fotosíntesis es que también, aparte de todo lo que hace, este proceso, ¿verdad? Forma ATP, forma energía. Y esa energía se ocupa dentro de este mismo proceso. O sea, el proceso es absolutamente autónomo. Genera su propia energía y esa misma energía se gasta dentro del mismo proceso.
Entonces, es genial este proceso. Es muy bacán, es muy ordenado, está súper bien pensado y ocurre así, como lo ven ustedes, de manera extremadamente ordenada y muy interesante, ¿cierto? Y es lo que vamos a ir viendo con detalle. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la luz que nosotros ocupamos para poder hacer fotosíntesis, bueno, nosotros no, en realidad las plantas ocupan para poder hacer fotosíntesis, la luz, y eso lo podemos saber desde la física, podemos saber que la luz es una radiación, y es una radiación interesante porque se llama radiación electromagnética. ¿Cuál es la característica de la radiación electromagnética? Es que esta radiación se puede mover incluso por el vacío, ¿ya? O sea, no necesita necesariamente un medio material, como el sonido, por ejemplo, que para poder desplazarse necesita de un medio material. Usted no puede ejercer ni hacer sonido en el vacío, porque no se le transmiten de esas ondas. En cambio, las ondas electromagnéticas sí pueden moverse incluso a través del vacío. Además tienen la característica, esta luz, de tener comportamiento de onda y de partícula, entonces más interesante aún, pero ahí ya nos vamos al área de la física y yo ahí ya me pierdo porque yo no cacho mucho de ese sentido, pero por lo menos lo que necesitamos nosotros para poder entender cómo funcionan la fotosíntesis es que esta luz que nosotros, o que las plantas en realidad ocupan para poder hacer fotosíntesis, está clasificada dentro de las distintas longitudes de onda que se miden en nanómetros, que existen, de las distintas luces, por así decirlo, que existen. Nosotros tenemos aquí una luz específica que va en un rango que es entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros. Este rango, entre 400 y 700 nanómetros, es lo que nosotros conocemos como la luz visible. La luz visible es la luz que nuestros ojos son capaces de captar. En realidad nuestros receptores, conos y bastones son capaces de captar. Esta se llama luz visible o espectro de luz visible. Y lo interesante es que las plantas ocupan este mismo espectro de luz, ¿ya? Las plantitas también son capaces, entre comillas, de ver, no lo pueden ver, pero de captar al menos este mismo rango de luz, de los 400 a los 700 nanómetros, que es este espectro de luz visible. Ahora, que nosotros no veamos, por ejemplo, cosas que están fuera de ese rango, no significa que no existan, ¿cierto? Porque, por ejemplo, por encima de ese rango, no sé, pues, sobre los 700 nanómetros, nosotros tenemos el infrarrojo. Nuestros ojos no son capaces de ver el infrarrojo, pero eso no significa que no exista. El infrarrojo está, lo podemos usar incluso el infrarrojo, pero claro, uno no lo ve. O bajo, por ejemplo, los 400 nanómetros, nosotros tenemos, por ejemplo, el ultravioleta. Y el ultravioleta tampoco lo vemos, pero no significa que no exista ni que no está. Si no parece bajo el sol, se va a quemar. ¿Y cómo se quemó? Con el UV. Bueno, ¿por qué? Porque el UV, ¿cierto? Está ahí, no lo ve usted, no lo capta, pero ahí está, ¿ya? Entonces es importante que sepamos, ¿verdad?, que todas estas luces, independientes que estén fuera del rango de luz visible, eso no significa que no existan o que porque no los vemos, ¿verdad?, no, como que no pasa nada, no, ¿ya? Eso es importante que lo sepamos y tengamos ahí como ese conocimiento importante. Bueno, algo bien interesante es que, bueno, igual esto es importante que lo sepamos, es que la luz del sol, el color de la luz del sol es blanca, ¿ya? La luz del sol no es amarilla, no es roja, no, es blanca, ¿ya? Y el color blanco tiene la peculiaridad de que para que yo vea color blanco algo, yo necesito que ese algo que emite luz blanca, en realidad ese blanco está originado por la conjunción de todos los colores del espectro de luz visible. O sea, cuando yo tengo todos los colores del espectro de luz visible, como ven aquí, entre los 400 y los 700 nanómetros, todos esos colores juntos, proyectados, no se ven así como un arco iris, sino que la mezcla de todos estos colores, el resultado que se ve es blanco. Y el sol lo que tira es luz blanca, que es justamente porque esa luz blanca está compuesta de todos estos colores, más los que nosotros no vemos, como el ultravioleta o el infrarrojo. Lo interesante es que yo puedo comprobar esto, y de hecho eso cada uno de nosotros lo ha visto, y lo ha visto con nuestros propios ojos, que por ejemplo cuando llueve, ¿cierto? Se forman los arcoíris.
¿cierto? Que son tan bonitos que uno dice, pide deseo y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se forman los arcoíris? Bueno, ¿cuáles son las condiciones en realidad para que se forme un arcoíris? Primero tiene que llover. Y segundo, cuando llueve tiene que salir el sol. ¿Cierto? Tienen que estar esas dos condiciones para que ocurra, ¿cierto? Se forme este bonito arcoíris. Ya sabemos que el sol emite luz blanca, ¿cierto? Entonces, si está lloviendo y aparece el sol está tirando luz blanca. ¿Y qué pasa? Que las gotitas de lluvia funcionan como esto, como un prisma, ¿ya? Como un prisma. ¿Qué pasa? Que cuando usted hace pasar luz blanca a través de un prisma, la luz se difracta. Y como se difracta, por así decirlo, se abre, uno puede ver todos los colores con los cuales está formada esta luz blanca. Por eso aparecen los arcoíris. ¿Por qué? Porque el sol proyecta luz blanca, esa luz blanca pasa a través de las gotitas de la lluvia, y las gotitas de la lluvia funcionan como un prisma. ¿Qué están haciendo? Abriendo la luz, difractando la luz. ¿Y qué pasa? Que uno puede ver que realmente esta luz blanca formada, que me tira el sol, en realidad es blanca porque está formada por todos estos colores, juntos. Entonces ahí uno puede ver y dice, ah, mira, esa es la razón por la cual se está formando, ¿cierto?, un arcoíris, porque el sol me está tirando luz blanca y esa luz blanca eh, pasa a través de las gotitas de lluvia que funcionan como prisma, que lo que hacen es difractar esa luz y generar este bonito conjunto de colores, ¿verdad?, que nosotros podemos observar. Esto que es tan bonito de los arcoíris. Eso simplemente para que lo sepan. Y ahí queda comprobado, ¿verdad?, que el sol no tira luz amarilla ni ningún otro color, sino que lo que tira es luz blanca. Y la luz blanca está compuesta por todos los colores de este espectro de luz visible. Bueno, entonces, algo bien interesante y súper importante es que, a diferencia de nosotros, porque si nosotros vemos, nosotros podemos ver este espectro de luz visible, lo podemos ver, le podemos sacar fotos, subirlas a Instagram, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero más allá de eso no podemos hacer más que verlo. Las plantas, y ahí viene la diferencia, las plantas tienen algo que nosotros no tenemos y que pueden hacer algo útil con esa luz. Y es que la pueden captar y la pueden transformar, entre comillas, o utilizarse esa luz para poder hacer un proceso químico, como lo es la fotosíntesis. ¿Y por qué las plantas tienen esa potencialidad y nosotros no? Simple, porque las plantas tienen una cuestión que se llaman los pigmentos fotosintéticos. Los pigmentos fotosintéticos, que nosotros no tenemos, y ahí ya hay una diferencia súper interesante e importante, los pigmentos fotosintéticos son moléculas, generalmente proteínas, que lo que hacen es excitarse con luz, ¿ya? Absorben luz a una cierta longitud de onda, se excitan y, bueno, también lo que hacen es que, ¿cuánto se llama? Reflejan las longitudes de onda que no absorben, ¿ya? Entonces, absorben luz a una cierta longitud de onda, por ejemplo, a 400 nanómetros, a 500 nanómetros, en fin, absorben a una longitud de onda específica y toda la luz que no absorben la reflejan. Existen millones y millones y millones de pigmentos fotosintéticos, siendo el más importante y más conocido la clorofila, ¿ya? La clorofila, como pigmento fotosintético, prácticamente todas las plantas del universo lo tienen, ¿ya? Digo prácticamente todas porque para variar hay excepciones y no es chiste, hay plantas que no tienen clorofila, pero la gran mayoría sí lo tiene, ¿ya? Entonces es importante que sepan que esto en realidad es eh, prácticamente cierto en la mayoría de las plantas. Bueno, la clorofila es este tremendo chorizo que ustedes ven acá, ¿sí? Esta cuestión es la molécula que capta luz, agarra luz, ¿verdad?, a una longitud de onda específica y se excita con esa luz con esa longitud de onda y rebota, refleja aquellas longitudes de onda que no absorben. Para que ustedes sepan, hay dos tipos de clorofila, la clorofila A y la clorofila B. ¿Cuál es la diferencia entre la clorofila A y la clorofila B?
Toda esta cosa es igual en la clorofila A y la clorofila B, pero la única diferencia es ese radical que está ahí. En el caso de la clorofila A, ese radical es un grupo metil. Y en el caso de la clorofila B, ese radical es un grupo aldehído. ¿Ya? En el caso de ese radical en la clorofila A es un metil, y en el caso de la clorofila B es un grupo aldehído. Esa es la única diferencia entre la clorofila A y la clorofila B. Y esa pequeña diferencia hacen que la clorofila A y la clorofila B absorban en longitudes de onda distintas. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Queda claro lo que hemos conversado? ¿Alguna duda? ¿Algo por el estilo? ¿Se entiende más o menos la idea? No, no se han perdido, ¿cierto? ¿O sí? Me se voy muy rápido y también digo, yo asumo que entre comillas se sabe, ¿no? Ya, ok, perfecto. Me avisan, ¿cierto? Cualquier cosa, si tienen alguna duda. Bueno, la cosa es que esta clorofila A y clorofila B, ¿verdad? Que está presente prácticamente en todas las plantas del universo, tiene la característica de absorber luz, como ya les dije, a una longitud de onda específica y no absorber luz a otras longitudes de onda, y esa luz que no absorbe, la clorofila, por así decirlo, funciona como un espejo y rebota esas longitudes de onda que no logra absorber. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que si lo único que existieran fueran las clorofilas, las plantitas podrían absorber luz a las únicas longitudes de onda que absorben las clorofilas. Y para de contar, ¿cierto? O sea, si las plantas tuvieran pura clorofila A y clorofila B, perfecto. Esa planta absorbería luz en donde absorbe luz la clorofila A y donde absorbe luz la clorofila B. Y todo el resto de rango no lo absorbería nadie, ¿cierto? Si no tuviéramos más pigmentos. Entonces, a Diosito se le ocurrió que eso era como medio fome, porque si estuviéramos, ¿cierto?, puro eso, las plantas absorberían re poca luz. Entonces se le ocurrió poner más pigmentos que absorban luz en las longitudes de onda que la clorofila no logra absorber la luz. Y esos pigmentos que absorben luz en las longitudes de onda que la clorofila no lo logra hacer, se llaman pigmentos accesorios. ¿Ya? Los pigmentos accesorios. Todas las plantas tienen pigmentos accesorios. ¿Ya? Todas. Algunas tienen más, algunas tienen menos, pero todas tienen pigmentos accesorios. Todas. ¿Ya? No hay ninguna excepción a la regla, al menos que yo conozca. Pigmentos accesorios hay como tantos como estrellas en el cielo, ¿ya? Hay millones y millones de pigmentos accesorios que da lo mismo su nombre y que ustedes se los aprendan, porque eso jamás se los van a preguntar. Pero sí es importante que ustedes sepan la función de los pigmentos accesorios, o sea, ¿para qué están? ¿Cuál es la función de los pigmentos accesorios? Absorber luz en las longitudes de onda que la clorofila no es capaz de absorber luz. ¿Ya? Entonces, cuando una planta tiene más pigmentos accesorios, esa planta absorbe más luz que una planta que tiene menos pigmentos accesorios. ¿Por qué? Porque cuando una planta tiene más pigmentos accesorios, si tú te fijas en este gráfico, mientras más pigmentos accesorios yo tengo, como los carotenoides, las ficonitrinas, las ficocianinas, las xantófilas, los carotenos, en fin, todas estas cosas que están acá, que son pigmentos accesorios, mientras más tengo una planta, más puedo cubrir todo el rango. ¿Me explico? Entonces, si más pigmentos accesorios yo tengo, con mayor facilidad puedo cubrir todo este rango de absorción de luz. Entonces, mientras una planta tenga más pigmentos accesorios, con mayor facilidad va a poder cubrir todo este rango de absorción de luz y por tanto puede, por así decirlo, absorber con mejor forma o de mejor manera y con mayor cantidad más luz y por tanto hacer más fotosíntesis. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Ahí hay ejemplos, ¿verdad?, de los distintos pigmentos accesorios, cómo se llaman y cosas por el estilo, pero lo importante es que ustedes sepan, ¿cierto?, para qué están.
¿cierto? Que no están ahí porque quieren estar o porque sean lindos, porque no, ¿ya? Están ahí para absorber luz en las longitudes de onda que la clorofila no logra absorber luz, ¿ya? Para eso está. Bueno, por ejemplo, aquí nosotros vemos a las dos clorofilas. Si tú te fijas, aquí tenemos la clorofila A, que absorbe básicamente entre los 400 y los 450 nanómetros, y la clorofila B, que absorbe entre los 650 y los 700. Si nosotros y una planta tuviera pura clorofila, podría absorber luz aquí y aquí. Y todo el resto no lo absorbería nadie. Entonces, como no lo absorbería nadie, ¿cierto? Esta luz sería luz que se perdería, que la planta no podría absorber y por tanto no podría aprovechar para hacer fotosíntesis. Entonces, en este rango en donde las clorofilas no absorben, trabajan los pigmentos accesorios. Aquí trabajan los pigmentos accesorios para absorber todos estos rangos de luz que la clorofila no es capaz, ¿verdad?, de absorber. Ahora, algo bien interesante es que la luz del sol, que proviene, ¿verdad? Aquí se ve como un arco iris, pero en realidad sabemos que esta es luz blanca, que viene del sol, ¿cierto? Esta luz está llegando a las plantitas y, por ejemplo, es captada por la clorofila. Y como ya sabemos, los pigmentos captan luz en longitudes de onda específicas y reflejan la que no captan, ¿cierto? Le hacen como un efecto espejo a la luz que no capta. En ese caso, en el caso de las clorofilas, lo que pasa es que cuando la luz, ¿cierto?, del sol llega, por ejemplo, a las hojas de las plantas, la clorofila capta todos los espectros de luz, salvo el que refleja, que en este caso sería el color verde. El color verde no lo logran absorber las clorofilas, fíjense. El rango del color verde en realidad no lo logran absorber las clorofilas. Entonces, como no lo logran absorber, lo reflejan. Y por tanto, eso como lo reflejan, si nosotros miramos una planta, se ve verde. ¿Por qué se ve verde? Porque es el rango de luz que la clorofila no absorbe y por tanto lo refleja. Y por tanto el color verde es o la longitud de onda de color verde en la que llegan nuestros ojos y nosotros vemos las plantas verdes. ¿Ya? Esa es la razón de ver de ese color, ¿cierto?, nuestras plantitas verdes. ¿Ya? Porque es la longitud de onda que que las plantas, perdón, no absorben y por tanto como no lo absorben, lo reflejan. Ahora, mucho cuidado, y de verdad mucho cuidado, si alguna vez a ustedes se les pregunta cuál es la función de la clorofila y ustedes dicen darle el color verde a las plantas, porque eso está malo, ¿ya? Porque la clorofila no sirve para eso. La clorofila sirve para absorber luz, y esa luz sirve para hacer fotosíntesis. Esa es la función de la clorofila. Que como consecuencia la planta se vea verde producto de que la clorofila no absorbe ese color y lo refleja, eso es una consecuencia, pero no es la función de la clorofila. La clorofila no está pensada para darle el color verde a las plantas, ¿ya? Eso es una cosa bien que pasa mucho, ¿cierto? Y uno les pregunta a los chiquillos, ¿cuál es la función de la clorofila? Y nos falta el que te dice, no, para darle el color verde a las plantas. No, ¿ya? Esa es una consecuencia de que eso pase, ¿ya? Ojo con ese detalle, ¿no? Bueno, entonces, la clorofila, como ya sabemos, ¿cierto? Y los pigmentos fotosintéticos en general, clorofila y pigmentos accesorios, están dentro de un organelo celular propio de los organismos vegetales que se llaman cloroplastos. Los cloroplastos son estos organelos celulares que sirven para generar la fotosíntesis, porque dentro de estos organelos celulares ocurre todo este proceso fotosintético. Y dentro de los cloroplastos nosotros tenemos ubicados a los pigmentos fotosintéticos. Bueno, los cloroplastos son unos organelos súper abundantes dentro de las células vegetales, hay harto, 50, 60, incluso más, por célula. Pero lo más interesante es que si nosotros vemos un cloroplasto, como este, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que los cloroplastos también, al igual que las mitocondrias, tienen dos membranas, una externa y una interna. También tienen ADN que es propio, igual que las mitocondrias, tienen ribosomas que son propios, igual que las mitocondrias. Pero si ustedes se fijan, adentro de los cloroplastos, nos encontramos con estas como torres de moneditas, ¿cierto? Estas moneditas se llaman tilacoides, ¿ya? Tilacoides. Ese es el nombre que tiene cada uno de estos saquitos, ¿ya? Tilacoides.
¿Ya? Ese es el nombre que tiene cada uno de estos saquitos. Tilacoides. Entonces, ¿qué sucede? Que estos tilacoides, ¿cierto? Que están adentro, ¿verdad? De un cloroplasto, si ustedes se fijan, se agrupan y se agrupan como en torres. Esas torres se llaman granas, ¿ya? Granas. Esta es la torre de tilacoides se llama grana, ¿ya? O sea, dentro de un cloroplasto voy a encontrar un montón de granas, ¿sí? De estos conjuntos de tilacoides. Bueno, lo interesante es que la fotosíntesis ocurre entre los tilacoides y afuera de los tilacoides, ¿ya? Los tilacoides son estas cosas. Y si ustedes se fijan, afuera del tilacoide hay un espacio. Ese espacio que está afuera de los tilacoides, que sería lo que estoy marcando aquí con el cursor, ¿verdad? Este espacio se llama estroma, ¿ya? Estroma. Ese es el nombre que recibe, el estroma. Lo interesante es que la fotosíntesis se da entre el tilacoide y el estroma, ¿ya? Ahí ocurren los procesos relacionados con la fotosíntesis, entre los tilacoides y el estroma. Ahora, algo bien importante es que el tilacoide, en realidad, la fotosíntesis no ocurre en todo el tilacoide. En realidad, la fotosíntesis, o la parte en realidad de la fotosíntesis que ocurre aquí en los tilacoides, ocurre en la membrana de los tilacoides, ¿ya? Ahí, en la membrana. ¿Y por qué ocurre en la membrana? Porque ahí hay unas estructuras que se llaman fotosistemas. El fotosistema 1 y el fotosistema 2, que son los lugares específicos en donde ocurre o pasa, ¿cierto?, este proceso de fotosíntesis, o uno en realidad de los procesos de la fotosíntesis. Entonces, ahora les voy a explicar, así a grandes rasgos, qué es lo que pasa en los fotosistemas y qué es lo que pasa en el estroma, ya que son las dos grandes fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis, perdón, ¿se entiende hasta ahí, no? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se entiende más o menos cómo vamos hasta ahí? Estamos así como GPS celular, estamos metidos adentro de los cloroplastos. Esa es como la idea. Y que no se nos olvide dónde estamos parados, ¿no? Eso es importante que lo sepamos. Perfecto. Entonces, la fotosíntesis tiene dos fases. Como ocurre en dos lados, una pasa en un lado y la otra pasa en el otro, ¿ya? Una fase es la que ocurre en los tilacoides, en los fotosistemas, y la otra es la que ocurre en el estroma. Entonces, aquí están las dos fases de la fotosíntesis. La primera se llama fase dependiente de la luz, o fase luminosa, o fase clara, también le llaman, que es la que ocurre en los tilacoides, y ahí están funcionando los fotosistemas y todo lo demás. Y la segunda se llama fase independiente de la luz, o también llamada fase oscura, que es la que ocurre fuera de los tilacoides y ocurre en el estroma. Es de gran importancia, aunque yo creo que ustedes lo saben, pero igual es importante destacar, que esta cosa no significa que sea el primer pensamiento que a uno se le viene cuando le dicen fase clara o fase oscura. Es que, fase clara de día, fase oscura de noche, ¿ya? Eso no es así, o no es necesariamente así. Porque, por ejemplo, puede estar este hermoso sol que hay hoy día y yo poner una planta a todo sol y la planta me puede estar haciendo fase oscura, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que la fase clara depende de la luz, o sea, necesita la luz presente y tampoco necesariamente la luz del sol. Usted puede tener una planta en una casa donde no le llegue jamás la luz del sol, pero usted le puede poner una ampolleta y con esa ampolleta la planta te hace fase clara, porque lo que necesita es luz. O sea, lo mismo es el luz del sol o luz de una ampolleta, lo que necesita es luz. Por otro lado, la fase independiente de la luz significa que puede pasar sin que haya luz. O sea, puede estar presente la luz, pero para ser fase independiente de la luz, esa luz no la voy a ocupar. ¿Ya? Por eso se llama independiente de la luz. Esa es
la diferencia que puede sonar, ¿cierto? Media de pelogrullo, pero es diferencia al fin y al cabo, ¿ya? Y diferencia bien importante. Bueno, lo importante es que en la fase clara o fase luminosa, ¿cierto? Que ocurre en los tilacoides, evidentemente yo necesito de la luz, ¿cierto? Porque por algo se llama fase clara. Y esta luz va a interactuar con agua, que ya vamos a ver lo que pasa, y con esa agua algo hace que se produce oxígeno, se producen protones y también se producen electrones, que aquí no están dibujados, ¿ya? Se producen oxígeno, protones y electrones. Y además, gracias a esta fase, yo logro formar ATP y NADPH. ATP y NADPH, que son dos moléculas que se producen en la fase luminosa o fase clara. Pero si ustedes se fijan, este ATP y este NADPH que se producen en la fase clara, si ustedes se fijan en la flechita, se ocupan en la fase oscura. ¿Ya? O sea, las cosas que yo produje en la fase clara, finalmente se van a ocupar en la fase oscura. O sea, ese ATP que produje en la fase clara y este NADPH que produje en la fase clara, finalmente se van a ocupar acá, en la fase oscura. Y si ustedes se fijan en la fase oscura, yo puedo ver que la planta captura CO2, que a todo esto ocurre en la fase oscura, acuérdense que ocurre en el estroma. La plantita me capta CO2 y gracias al ATP y al NADPH, este CO2 se logra convertir en glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguna vez a ustedes les preguntan en qué fase de la fotosíntesis se forma la glucosa, la respuesta es en la fase oscura. Ahí se forma la glucosa. ¿Por qué? Porque en la fase oscura usted ocupa el CO2 y gracias al ATP y al NADPH que usted produjo en la fase clara, ese CO2 usted lo puede convertir en glucosa y otros compuestos orgánicos. O sea, la glucosa de una reacción de fotosíntesis, el proceso necesario para poder formarlo es la fase oscura. Entonces uno podría pensar, ya, entonces si la fase oscura es el proceso que genera glucosa, entonces ¿por qué mejor no hacemos pura fase oscura y se acabó el problema? ¿Para qué hago fase clara? Y ahí está el problema. El problema es que yo no puedo hacer fase oscura si previamente no hice fase clara. ¿Por qué? Porque para que haga fase oscura o para que yo pueda hacer fase oscura, necesito de los productos que se produjeron, valga la redundancia, en la fase clara. Este CO2 para que se convierta finalmente en glucosa, yo necesito de ATP y necesito de NADPH. ¿Y de dónde sale ese ATP y NADPH? De la fase clara. Entonces, usted no puede saltarse esta fase para hacer solo esta, porque si usted hace solo esta, le va a faltar esto. Entonces, si no está, quiere decir que usted necesita de esta fase para formarlos. Entonces, con esto yo quiero que quede claro que el proceso de fase clara y de fase oscura son procesos mutuamente dependientes, ¿ya? Mutuamente dependientes. Uno depende del otro y eso no lo deben y no lo pueden olvidar, ¿ya? Una planta, yo creo que si la planta tuviera conciencia, estaría reclamando también de, bueno, ¿y por qué tengo que hacer fase clara? Si en la fase clara no formo glucosa, ¿por qué mejor no hago fase oscura al tiro? Bueno, porque necesitas de las cosas que produjiste en la fase clara para poder generar fase oscura. ¿Ya? O sea, todo lo que yo produje en la fase clara, finalmente, ¿cierto? Se tiene que formar, o sea, o se va a ocupar, perdón, en la fase oscura para producir glucosa. O sea, si alguna vez a ustedes les preguntan, ¿en qué fase de la fotosíntesis se forma la glucosa? La respuesta ya la saben. Pues la respuesta es en la fase oscura. ¿Cierto? Ahí se forma la glucosa. Pero esa glucosa se forma gracias a que previamente tú hiciste fase clara, donde produjiste ATP y NADPH, que vas a ocuparlo para que este CO2 se pueda convertir en glucosa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro más o menos? Ok. Bien. Entonces,
Vamos a ver con detalle los dos procesos. El mono no es muy lindo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. La fase clara, ¿sí? La fase clara o fase dependiente de la luz es esta que ustedes ven acá, en donde ustedes ven que están operando los fotosistemas. Como ya sabemos que esto está pasando en la membrana de los tilacoides, acá están funcionando, están operando los fotosistemas. Y tenemos dos fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Lo interesante y lo confuso es que la lógica me diría que el fotosistema 1 va primero y el fotosistema 2 va después, pero no, ¿ya? En realidad, el fotosistema 2 es el que funciona primero y después funciona el fotosistema 1, están al revés, ¿ya? Funciona primero el fotosistema 2 y después funciona el fotosistema 1. Y eso pasó porque descubrieron primero este y después se dieron cuenta de que había otro que funcionaba antes. Entonces, para no cambiarle los nombres, y al final dejaron así. Primero funciona el fotosistema 2 y después funciona el fotosistema número 1. Bueno, en el fotosistema en realidad es un conjunto de proteínas y ese conjunto de proteínas tiene la clorofila y los pigmentos accesorios. O sea, el fotosistema es la parte de la planta, de la planta y del cloroplasto, ¿verdad? O del tilacoide, que capta luz. ¿Ya? Ahí los fotosistemas son estas verdaderas antenas que captan luz. Entonces, ahí está la luz que viene del sol, ¿cierto? Y que es captado por este fotosistema, por este fotosistema número 2. Lo interesante es que cuando este fotosistema número 2 es, es estimulado por la luz, ¿cierto? En este fotosistema número 2 adentro, hay una molécula de agua. Y cuando esta luz llega al fotosistema número 2, esta molécula de agua se rompe. ¿Ya? O sea, la luz que llega aquí rompe esta molécula de agua. Ese proceso de que la luz rompa esta molécula de agua se llama fotólisis del agua. Y ese proceso ocurre en el fotosistema número 2, la fotólisis del agua, que es que esta luz rompe esta molécula de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta molécula de agua, como se va a romper, se va a formar protones, se va a formar oxígeno y se va a formar electrones. El oxígeno es el oxígeno que nosotros respiramos. O sea, si alguna vez se les pregunta, ¿y de dónde viene el oxígeno que respiramos nosotros? De las plantas, usted dirá, sí, pero ¿de qué proceso en realidad viene el oxígeno que ustedes están respirando en este momento? Viene de aquí, de la fotólisis del agua. O sea, el oxígeno que nosotros estamos respirando en algún momento formó parte de una molécula de agua, que en la luz, en alguna planta, logró romper para formar la molécula de oxígeno. ¿Ya? Es como cuático lo que estoy diciendo, pero es verdad. O sea, el oxígeno que en este momento estamos respirando, en realidad alguna vez formó parte de una molécula de agua. Y esa molécula de agua fue rota a través de la luz, en el proceso de fotólisis del agua, en algún fotosistema 2 de alguna planta que está por aquí, y que esa plantita, ¿cierto?, después liberó. Y lo liberó y nosotros lo estamos respirando. Estos protones que se forman en realidad sirven para poder generar energía, que ya lo vamos a ver, y los electrones que ustedes ven acá, ¿sí? Estos electrones que también se forman, pasan a una cadena, que es la que nosotros vemos acá, que se llama cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones mueve a los electrones desde el fotosistema número 2 al fotosistema número 1. Esa es la dirección. Mueve los electrones desde acá, desde el fotosistema número 2, en dirección al fotosistema número 1. Esa es la dirección en la cual se mueven los electrones. ¿Qué es lo interesante? Que cuando los electrones van pasando a través de esta cadena transportadora de electrones, se va generando ATP, se va generando energía. O sea, si a ustedes les preguntan alguna vez para qué sirve la cadena transportadora de electrones en la fotosíntesis, la respuesta es para generar energía. Para eso sirve. Fíjense, la cadena transportadora de electrones va moviendo los electrones a través de estas proteínas que están en la membrana de los tilacoides, y cuando los electrones se mueven, se genera ATP, se genera energía. ATP
que va a ser usado, no aquí, sino que va a ser usado en la siguiente etapa, en la fase independiente de la luz. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la cadena transportadora de electrones conecta el fotosistema 2 con el fotosistema 1. Este es como el puente que hay entre los dos. Entonces, cuando los electrones se van moviendo en la cadena transportadora de electrones y se genera ATP, ¿sí? Estos electrones en realidad salieron del fotosistema 2 y van en dirección al fotosistema 1. El fotosistema 1, que es el otro centro de reacción de la clorofila y de los pigmentos accesorios, en este fotosistema número 1, perdón, no hay agua. ¿Ya? Aquí no va a ocurrir fotólisis del agua otra vez. No. ¿Qué va a pasar? En el fotosistema número 1, en realidad hay una molécula que se llama NADP+. Esto es lo que se encuentra en el fotosistema número 1, perdón. El NADP+. Esta molécula es la que se encuentra aquí, en el fotosistema número 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando los electrones provenientes de acá lleguen al fotosistema número 1, ¿ya? Cuando estos electrones se vayan moviendo a través de la cadena transportadora de electrones y terminen llegando al fotosistema 1, este NADP+, se va a transformar en NADPH. ¿Por qué? Porque esta molécula, ¿sí? Este NADP+, va a ganar estos electrones y cuando gane estos electrones se va a reducir, esa es la palabra, se va a reducir. Acuérdense que cuando una molécula gana electrones, esa molécula se reduce. Entonces, este NADP+, gana estos electrones, y como gana estos electrones, se reduce y se forma NADPH. NADPH, que también va a ser ocupado en la fase oscura. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con respecto a esto de la fase clara? Yo sé que he enredado, pero ¿se entiende más o menos? ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Ya? Entonces, esa es la función principal que cumple, ¿cierto? Esta cuestión. Importante, muy importante, ¿cierto? Que en la fase clara yo formo dos cuestiones. Formo ATP y también formo NADPH. ¿Cómo forma el ATP? A través de la cadena transportadora de electrones, moviendo los electrones en esta cadena, ¿cierto? Para formar esta molécula. ¿Y cómo forma el NADPH? Cuando estos electrones llegan al centro, al fotosistema número 1, ¿cierto? Este NADP+, que se encuentra aquí, que está oxidado, cuando le llegan los electrones, ¿cierto? Se juntan con esos electrones, se reduce y se forma NADPH, que es esta molécula reducida. ¿Ya? Ok. Entonces ya sabemos cómo se produce el ATP y también sabemos cómo se produce el NADPH, ¿cierto? Que son las moléculas necesarias para poder generar la fase oscura, porque es la que sigue después. La fase independiente de la luz, ¿sí? Y me dan un minuto, por favor, solo un segundo. Ya, reanudamos entonces. Bueno, pasamos a la siguiente etapa que se llama fase independiente de la luz. La fase independiente de la luz es también llamada el ciclo de Calvin, ¿ya? Ese es el otro nombre que tiene y que casi nunca lo dicen, que se llama ciclo de Calvin y Benson, ¿ya? Ese es el nombre correcto que tiene. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber del ciclo de Calvin? ¿Se tienen que saber toda esta cuestión? No, ¿ya? Lo que ustedes se tienen que saber son las cosas más sencillas y más primordiales de lo que pasa en este ciclo. Miren, en el ciclo de Calvin, lo primero que tienen que saber es que en el ciclo de Calvin es donde yo ocupo el CO2. O sea, este CO2, estas moléculas de CO2, ¿verdad? Son las que se ocupan aquí, en el ciclo de Calvin. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Primero que nada, tengo que pescar 3 moléculas de CO2 y esas 3 moléculas de CO2 yo las tengo que fijar. ¿Ya? Fijar significa que las tengo que ingresar a este ciclo. Para poder ingresar estas moléculas a este ciclo, yo tengo una enzima, que es una enzima súper importante, que se llama rubisco, ¿ya? La rubisco. La rubisco es una enzima súper bacán, que más adelante hablaremos de ella con más detalle, pero esta enzima es la encargada
de pescar estas 3 moléculas de CO2 y fijarlas, ingresarlas a este ciclo. Una vez que esta Rubisco ha ingresado las moléculas de CO2, esas moléculas de CO2 se transforman en una cuestión que se llama 3-fosfogliceraldehído o 3-PGA, que es lo mismo, ¿ya? 3-fosfogliceraldehído. Se transforman en 6 moléculas de 3-fosfogliceraldehído o 3-PGA, ¿ya? Es lo mismo, fosfogliceraldehído o PGA. Entonces, ¿qué pasa? Que estas moléculas de fosfogliceraldehído se empiezan a convertir en una serie de reacciones químicas que ustedes ven acá, pero lo interesante, y eso es lo más interesante de todo, es que estas moléculas de 3-fosfogliceraldehído, para poder convertirse en las diversas cosas que se convierten, ocupan ATP y ocupan NADPH. La pregunta es la siguiente: ¿ese ATP y ese NADPH, de dónde salieron? ¿De dónde vienen ese ATP y ese NADPH? ¿O salieron ahí por arte de magia? ¿De dónde están? ¿Dónde se produjeron ese ATP y ese NADPH? ¿Mm? Se produjeron en la... Exacto, ¿cierto? Se produjeron en la fase clara, pues, en la fase anterior. Ahí se produjeron, ¿cierto? En la fase dependiente de la luz. Exactamente. Entonces, si, aquí todo cuadra, pues, aquí calza la cuestión. Pues. ¿Por qué? Porque si en la fase clara yo produje ATP y produje NADPH, ya, eso se supone que lo voy a ocupar en la fase oscura. ¿Dónde lo ocupo? Aquí, pues. Para convertir este fosfogliceraldehído en diversas moléculas que están entre medio, que no importa su nombre, yo necesito ocupar este ATP y necesito ocupar este NADPH. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente estas 6 moléculas de 3-fosfogliceraldehído se terminan transformando en 6 moléculas de una cuestión que se llama gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? G3P, que se llama gliceraldehído 3-fosfato. Esta cuestión, 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué es lo importante de esta molécula, estas 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato? Que el gliceraldehído 3-fosfato, una de esas 6 moléculas, una se va a salir de este ciclo, va a seguir, por así decirlo, una ruta independiente, y una de esas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se termina formando en glucosa. O sea, de esta molécula del gliceraldehído 3-fosfato, usted logra finalmente formar la glucosa. Pero para poder formar ese gliceraldehído 3-fosfato, usted necesitó primero el PGA, pero antes de eso, usted necesitaba el CO2. O sea, a partir del CO2, usted logró formar finalmente esta glucosa. ¿Sí? Porque para poder formar esta glucosa, yo necesité esto y también necesité esto. Pero ¿cómo logré formar todo esto? Gracias a esto. Entonces, para poder formar finalmente la glucosa, usted necesita del CO2. Usted no, una planta, ¿cierto? Una planta necesita del CO2. O sea, si usted a una planta no le da CO2, la planta lamentablemente no va a poder formar glucosa. Porque no, ¿de dónde pesca el CO2? ¿Ni de dónde lo saca? Si no tiene. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante este CO2. ¿Por qué? Porque es gracias a él el que yo lo puedo transformar gracias a la Rubisco en 3-fosfogliceraldehído y finalmente el gliceraldehído 3-fosfato, que es la molécula que es intermediaria importante para poder formar finalmente la glucosa. Entonces, ¿qué es lo interesante y lo importante de este ciclo? Que ustedes sepan que finalmente la glucosa que forma la planta, su propio alimento, sale de aquí, del ciclo de Calvin. No sale ni por arte de magia, no, ¿ya? Sale de aquí, de este proceso químico complicado, súper complejo, que se llama el ciclo de Calvin. Y eso es lo que tienen que saber. Y que además, para poder formar esta glucosa, yo necesito ocupar ATP y necesito ocupar NADPH. ¿Y de dónde diablos sale ese ATP y ese NADPH? Bueno, salen de la fase clara, salen de la fase dependiente de la luz. Y esto también queda claro que yo no puedo hacer fase oscura
si previamente no hice fase clara. Porque si no hice fase clara, no voy a producir ni ATP ni NADPH. Entonces, si no tengo ATP ni NADPH, no puedo hacer esto. ¿Te fijas? Me explico, ¿no? Yo creo que es evidente, ¿cierto? Que si no tengo estas cuestiones, no puedo transformar estas cosas. Puedo generar 3-fosfogliceraldehído, pero de ahí no voy a pasar para abajo. Porque, fíjate, en las siguientes reacciones necesito ATP y también necesito NADPH. ¿Y de dónde vienen estas cuestiones? Vienen de la fase anterior, ¿cierto? De la fase clara. ¿Se entiende? ¿Queda más o menos claro la idea de fase clara y fase oscura? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? Perfecto. Ya, muy bien. ¿Se entiende, no? Queda más o menos entendido. Yo sé que es medio complicado, pero ya, perfecto. Muy bien. Ok. Bueno, la Rubisco, que esta tremenda enzima, yo creo que una tremenda, de verdad, una tremenda enzima. En realidad, Rubisco es un acrónimo, ¿ya? Un acrónimo es un nombre acortado. Esta cuestión, da lo mismo el nombre, ni se vayan a asustar ni nada, pero esta cuestión se llama ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxidasa. Eso significa Rubisco, ¿ya? No importa. Ese es el nombre que tiene esa enzima. Lo interesante es que la rubisco, como dice ahí, es la enzima más abundante del planeta. ¿Por qué? Porque la rubisco está presente en todos los organismos fotosintéticos. Y los organismos fotosintéticos son lo que más hay en este planeta. Entonces, como lo que más hay es la enzima que es más presente y más abundante de todo el planeta Tierra. Pero lo más interesante es que la rubisco puede hacer dos funciones. La función principal que hace la rubisco es pescar CO2 y fijarlo. ¿Ya? Para que este CO2, ¿cierto?, se fije, ingresa al ciclo de Calvin y se pueda generar glucosa. Cuando la rubisco pesca el CO2, lo fija y lo mete al ciclo de Calvin para poder generar glucosa, esa actividad de la rubisco se llama actividad carboxilasa. ¿Ya? Esta actividad es la actividad carboxilasa de la rubisco, que es como la más común que hace. Pero la rubisco, eso es lo más interesante, es que cuando hay poco CO2, por ejemplo, una planta tiene poco CO2, evidentemente la rubisco ya no va a poder pescar CO2 si no hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la rubisco va a cambiar su switch y en vez de empezar a fijar CO2, va a empezar a fijar oxígeno. O sea, la rubisco también es capaz de fijar oxígeno, así como nosotros en el ambiente, las plantas también son capaces de respirar oxígeno, ¿sí? Y la rubisco pesca el oxígeno y hace un proceso que se llama fotorrespiración, que no entra en la PSU y no vamos a entrar en detalles de él, pero este proceso de pescar el oxígeno, hacer fotorrespiración, bueno, produce otros compuestos, pero esos compuestos no son energéticos. O sea, a través de la vía de la fotorrespiración, usted no va a formar glucosa, va a formar otras cuestiones, pero no glucosa. Pero cuando la rubisco, por así decirlo, cambia el switch y empieza a fijar oxígeno en vez de CO2, la actividad de la rubisco en este lado se llama actividad oxidasa. ¿Ya? Esa es la actividad que tiene la rubisco por este otro lado, la actividad oxidasa. ¿Cómo se llama esta actividad? ¿Ya? Entonces, rubisco tiene dos actividades. Actividad carboxilasa, que es pescar CO2, fijarlo y generar glucosa, que es lo que vimos, y la otra, que es pescar oxígeno y generar compuestos no energéticos a través de un proceso que se llama fotorrespiración. Y eso se llama actividad oxidasa. ¿Ya? Es como la reseña importante que tenía con respecto a esto. ¿Ya? Ahí hay un resumen general de la fotosíntesis, donde ustedes pueden ver, ¿verdad?, qué pasa en cada etapa, qué se produce, ¿cierto?, en una etapa y en otra. Ahí está, ¿cierto?, explicado lo mismo que hemos dicho. Así que no vamos, saquenle pantallazo si quieren, ¿cierto? Da lo mismo ahí, para que lo tengan ustedes también, ¿cierto?, y puedan observar, ¿cierto?, esta cosa. También es importante que ustedes sepan que la fotosíntesis y la respiración celular, que esto en parte ya lo habíamos dicho al inicio,
están pasando al mismo tiempo en un organismo fotosintético. O sea, organismo fotosintético, evidentemente que tiene cloroplastos para hacer fotosíntesis, esa fotosíntesis va a generar glucosa y también oxígeno. ¿Qué es lo interesante? Que esta glucosa y este oxígeno son los necesarios para que las mitocondrias también funcionen. ¿Y qué pasa? Que cuando usted a la mitocondria le agrega glucosa y oxígeno, la mitocondria se pone feliz y da energía, produce energía. Y además, esta mitocondria, además de producir energía, va a producir como desecho CO2 y agua. ¿Y qué es lo interesante? Que este CO2 y agua es lo que usted ocupa para hacer fotosíntesis, más la luz. Entonces, si ustedes se fijan, las plantas son muy bacanas porque logran hacer los dos procesos ellas mismas en una sola célula. Eso es lo más interesante. Que en una sola célula, las plantitas logran hacer los dos procesos al unísono. Cosa que nosotros no podemos, porque nosotros no tenemos esto. Entonces, como nosotros no tenemos esto, ¿cierto? Como nosotros no tenemos el aparato fotosintético, esta glucosa la tenemos que comer y este oxígeno lo tenemos que respirar. Por eso nosotros respiramos y comemos, porque nosotros no hacemos fotosíntesis. Entonces, si ustedes se preguntan y se dan cuenta, y uno se pregunta, ¿y por qué las plantas no tienen boca? Porque no tienen que comer, pues, ¿para qué van a comer? Sí, miren, ¿para qué van a comer? Si aquí ya se está produciendo todo el proceso de comida para la planta. Ahí está la glucosa y también está el oxígeno, que es lo que respira la planta. ¿Se fijan? Entonces, no es un proceso, ¿cierto? O sea, es un proceso sumamente importante, están absolutamente cohesionados los dos procesos, y eso también es una de las errores más pavos que yo he escuchado con respecto a niños, me refiero, de que dicen, ah, una célula vegetal tiene cloroplastos, entonces como tiene cloroplastos, no tiene mitocondrias. Y eso es mentira, mentira, absolutamente mentira. Las células vegetales gozan de tener los dos organelos celulares al mismo tiempo, cloroplastos y mitocondrias. ¿Ya? Yo no sé de dónde salió esa idea de que porque tienen uno no tienen el otro. No, tienen los dos al mismo tiempo. Nosotros, los animales, que no tenemos cloroplastos, nosotros tenemos puras mitocondrias, pero las células vegetales tienen los dos. Tienen células vegetales, o sea, tienen cloroplastos, perdón, y tienen mitocondrias. ¿Ya? Ojo con ese detalle. ¿Ya? Que es un detalle muy obvio, pero es importante que lo sepan y no lo olviden. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda más o menos claro la idea entre las dos cosas, los procesos? ¿Sí? Ok, perfecto, 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 perfecto. Ya. Bien, lo último que tenemos que ver son factores que afectan la fotosíntesis. Hay algunos factores que son internos a la planta y otros factores que son externos. Vamos a partir por los factores internos. Con respecto a los factores internos, nosotros tenemos, por ejemplo, la presencia de los estomas, no del estroma, ojo con ese detalle, la presencia de los estomas, la presencia de pigmento y la presencia de contenido de agua. Con respecto a los estomas, ¿qué son los estomas? Los estomas son unas aberturas que tienen las células, o sea, las plantas, generalmente en sus hojas, que son unos verdaderos hoyitos que evidentemente no se ven porque son microscópicos, que este es el lugar por donde pasa el oxígeno y el dióxido de carbono. En otras palabras, los estomas son como la nariz de las plantas, ¿ya? Es donde pasa, ¿cierto?, el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Qué es lo interesante? Que los estomas, ¿sí? Evidentemente, mientras más estomas tiene una planta, más intercambio de gases va a poder hacer. Porque una planta que tiene poco estoma, obviamente va a poder intercambiar muchísimo menos oxígeno y dióxido de carbono que una planta que tenga más estoma. Obvio, ¿cierto? Además, los estomas están hechos de células. Estas células que ustedes ven acá son unas células bien interesantes, se llaman células oclusivas. ¿Ya? Ese es el nombre que tienen, células oclusivas. Y que estas células se pueden poner guatonas, y cuando se ponen guatonas, se abre el hoyito, y por tanto puede pasar el oxígeno y el dióxido de carbono,
Y cuando se ponen flacas, se cierra el hoyito y por tanto ya no se puede intercambiar más. ¿Cómo hago cambiar el volumen de estas células oclusivas? Con agua. Si las células oclusivas se llenan de agua, se ponen guatonas. Entonces, como se ponen guatonas, se abre el hoyito. Y puede pasar, ¿cierto? Oxígeno y dióxido de carbono. Y si las células se les va el agua, se pierden el agua, se ponen flacas, y por tanto, como se ponen flacas, se cierra el hoyito. Hasta ahí, tierno, bonito, ¿cierto? Todo bien. Pero el problema es que como estas cuestiones funcionan con agua, una planta no puede estar abriendo y cerrando los estomas a tontas y a locas y sin control, porque si los abre, los cierra, los abre, los cierra, los abre, los cierra, va a terminar perdiendo todo el agua que tiene y se puede deshidratar y morirse. Entonces, el control con respecto al contenido de agua tiene que ser súper importante para poder controlar la apertura y el cierre de los estomas. Una planta no puede estar abriendo y cerrando sus estomas todo el día, cada rato. Porque si lo hiciera, se secaría, porque perdería todo el agua. Entonces, las plantas preferentemente abren y cierran sus estomas en horas específicas del día. Por ejemplo, en las mañanas, generalmente las plantas tienden a tener los estomas cerrados. Entonces, como tienen los estomas cerrados, estas células oclusivas pierden agua, y como pierden agua, uno de repente cuando ve las plantas en la mañana, ve que las plantas tienen gotitas abajo de las hojas. Esas gotitas vienen del agua de aquí, de los estómagos, y de las células oclusivas. No es el rocío de la mañana, ni no. Bueno, también, pero también en parte, ¿cierto?, de esta agua que la planta perdió producto de tener cerrados los estómagos. Un segundo, por favor.